El país con más casos confirmados y posiblemente mayor cantidad de muertos que esta pandemia del coronavirus deje es Estados Unidos. Con los dilemas de siempre entre economía y mercado o salud y Estado, la bandera de América primero expone una nación que no solamente acumula miles de fallecidos, sino que además este año elige presidente. El 31 de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud informa de un brote de neumonía de causa desconocida detectado en la ciudad de Wuhan, China. Para el 21 de enero, y después de conocerse infectados en Japón, Corea del Sur y Tailandia, Estados Unidos confirma su primer caso de coronavirus. Solo 10 días después, y tras afirmar tener todo bajo control, Donald Trump informa la decisión de suspender la entrada al país a cualquier ciudadano extranjero que solo haya viajado a China en los últimos 14 días. Con 213 fallecidos y cerca de 10.000 infectados en el mundo, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, afirma en rueda de prensa que el riesgo de infección para los americanos permanece bajo y va a permanecer bajo. Desconociendo las fuertes restricciones para realizar testeos para el 10 de febrero y con solo 11 casos confirmados, el presidente da uno de los primeros indicios de estar subestimando el asunto y comenta que mucha gente piensa que el virus se va a ir en abril con el calor. El 26 de ese mes y con 55 contagiados, el magnate afirma que desde los Estados Unidos están desarrollando una vacuna con gran rapidez. Sin embargo, el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, lo corrige, reconociendo que lograr eso seguramente tarde más de un año. Para el 27 de febrero, Trump admite que si bien nadie sabe qué va a pasar, el virus va a desaparecer como un milagro. Al día siguiente, Estados Unidos registra su primera muerte por coronavirus. El cierre de un febrero desastrosamente administrado en el que funcionarios, buena parte de los medios e incluso expertos aseguraron a los norteamericanos que no había nada de qué temer, evidencian cómo fue posible que el virus se propagara hasta que fuera demasiado grande como para ignorarlo. El 3 de marzo, y tras conocerse que los kits de prueba desarrollados presentaban fallas, las autoridades levantaron todas las restricciones federales sobre las pruebas para el coronavirus. Con más testeos, los casos aumentan exponencialmente. Una semana después, la Organización Mundial de la Salud declara que el coronavirus causante del COVID-19 ya puede definirse como una pandemia. Tras esto, Trump anuncia en cadena nacional la suspensión de todos los vuelos de Europa por un mes. Tonight, I want to speak with you about our nation's unprecedented response to the coronavirus outbreak that started in China and is now spreading throughout the world. 2 días después, con 1.678 casos confirmados y tras haber declarado oficialmente la emergencia nacional, el mandatario niega asumir algún tipo de responsabilidad sobre el avance de la enfermedad. Pero la escalada de casos aumenta a un ritmo feroz. Si el 1 de marzo había únicamente 75 infectados, para el 21 el número sube a 24.192 y empresas como Tesla o General Motors acuerdan reorientar su producción hacia la fabricación de mascarillas y respiradores. Pionero pero aislado, el gobernador del estado de Hawái ordena la primera cuarentena obligatoria de 14 días para los visitantes y residentes que llegaran a la isla. Pero por el otro lado, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, deja rápidamente en claro las prioridades del mercado sobre la salud que el ejecutivo del segundo distrito más poblado del país contempla. And you know, Tucker, no one reached out to me and said, as a senior citizen, are you willing to take a chance on your survival in exchange for keeping the America that all America loves for your children and grandchildren? And if that's the exchange, I'm all in. My message is that let's get back to work. Let's get back to living. Let's be smart about it. And those of us who are 70 plus, we'll take care of ourselves, but don't sacrifice the country. Don't do that. Don't ruin this great American dream. So you're basically saying that this disease could take your life, but that's not the scariest thing to you. There's something that would be worse than dying. Yeah. Con este antecedente es que el presidente permanece sin lograr coordinar medidas de alcance nacional y cuando lo logra parece demasiado tarde.
Por ejemplo, Italia cerró todas sus escuelas el 4 de marzo y blindó el país cuando tenían menos de 10.000 casos. Estados Unidos superó la marca de los 50.000 infectados sin ninguna orden nacional para reducir las actividades no esenciales. En esta línea es que el 25 de marzo el propio Trump anuncia: abriremos el país relativamente pronto. Me gustaría que América abriera con energía para Semana Santa. Un día después, con más de 1.000 muertes y al menos 81.321 infecciones confirmadas, Estados Unidos se convierte oficialmente en el país con más casos de coronavirus en el mundo. En esto, la ciudad de Nueva York, que cuenta con contagios desde el 1 de marzo, se posiciona como el epicentro de la crisis de esta enfermedad en el país. En parte por la naturaleza misma de una ciudad cosmopolita con más de 8 millones de habitantes, pero también por la falta de medidas, es que para finales del mes de marzo y tras haber cerrado museos, bares y escuelas, su alcalde anuncia que la mitad de la población debería esperar contraer el virus antes de que la pandemia termine. Si el mes de febrero dio cuenta de la falta de acciones tomadas por el gobierno, marzo mostró al mundo lo que el propio Trump resumió en conferencia de prensa. I want every American to be prepared for the hard days that lie ahead. We're going to go through a very tough 2 weeks. And then hopefully, as the experts are predicting, as I think a lot of us are predicting after having studied it so hard, we're going to start seeing some real light at the end of the tunnel. But this is going to be a very painful, very, very painful 2 weeks. El diagnóstico no era exagerado. Para el cierre de la primera semana de abril, el país pasó de 5.102 a 12.841 muertos, en tanto que el número de infectados supera la barrera de los 400.000. La mayor destrucción del empleo en su historia, las postales de una Nueva York donde los cuerpos no reclamados se entierran en fosas comunes y la parálisis económica frente a lo que será un mundo en recesión deja como interrogante hasta qué punto esta pandemia va a alterar para siempre el orden internacional vigente. Con el reporte del último sábado, además de pasar el 500.000 de casos confirmados, con 19.701 decesos, Estados Unidos pasó a ser el país con más muertos por coronavirus en el mundo. En esto, las responsabilidades principales se centran en un presidente que no solo privó desde inicios de mandato a las agencias de salud pública del personal, los recursos y la autoridad necesarios, sino que, tal como suele ocurrir, subestimó el asunto, algo que le habrá dado réditos electorales y políticos, pero que acá solo trajo y traerá muertes. Además, este virus expuso los dilemas del sistema de salud y ayuda social norteamericano, donde si bien se forzó la firma de un paquete de medidas que contemplan el pago del día por enfermedad, la realidad es que la legislación solo aplica a empresas con entre 50 y 500 empleados, es decir, a un 20% de los trabajadores del país. Como diría el ex primer ministro británico Winston Churchill, los norteamericanos siempre van a hacer lo correcto después de haber agotado todas las alternativas. Por lo pronto, el haber levantado las restricciones para realizar pruebas y la posibilidad de que los resultados de los testeos se conozcan en horas parecen haber sido un paso fundamental para empezar a revertir una situación tan dramática. Como si fuera poco, el 3 de noviembre Estados Unidos elige presidente y habrá que ver entonces cuál es el impacto social y político, pero por sobre todas las cosas, el costo económico en un país que, para desgracia de Trump, ya demostró que cuando hay recesión no hay reelección.